polar, apolar, iónico. Por ejemplo, un ejemplo claro de enlace polar, covalente polar, de la molécula de agua. Y genera polos. Entonces, si me doy cuenta, acá tengo un H, acá tengo un oxígeno, acá tengo un H. ¿Ya? Ahí dibujé la molécula de agua. Si se dan cuenta, acá yo voy a tener un polo negativo y acá voy a tener unos polos positivos. Entonces, tengo mi polo negativo, tengo mi polo positivo. ¿Ya? A eso se refiere polar. Polar, diferentes electronegatividades. ¿Ok? Apolar, por ejemplo, tengo el yodo 2. Entonces, si escribo esta molécula, ahí. Ambas van a tener similar electronegatividad. ¿Ok? Entonces no tengo polos, tengo como una repartición más o menos equitativa de las cargas. Y el iónico, como bien les presentaba, elementos con carga. Tengo mi potasio positivo, mi cloro negativo. ¿Ok? Este le cede electrones a este. Eso es como una manera un poco general de establecer las relaciones. Ya. Una vez, eso es como lo vimos muy en básico. En química lo van a profundizar bien y van a poder entender algunas cositas. Y pasemos, pues. Uy, estaba rayando. Ya. El agua. Macromolécula no es macromolécula, es una molécula. Eso lo quiero diferenciar bien. Cuando hablemos como de las macromoléculas orgánicas, vamos a hablar de los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. ¿Ok? El agua va a ser una molécula fundamental para la vida. Es un dipolo eléctrico, súper importante. Forma un ángulo aproximadamente de sus moléculas de 104 grados. ¿Ok? El ángulo que se forma entre el oxígeno y los hidrógenos es de 104 grados aproximadamente. Constituye el 70% de la célula. Enlaces covalentes, como muy bien les explicaban, formando polos, como lo pudieron apreciar en la pizarrita. El enlace que establecen las moléculas de agua se denomina puentes de hidrógeno. Un puente de hidrógeno, en biología lo vamos a ver como enlace. En química no. En química es una fuerza intermolecular. ¿Ok? Pero en biología nosotros lo vamos a establecer como enlace porque es muy fuerte. Y se establece entre átomos muy electronegativos que comparten relaciones con hidrógenos. Por ejemplo, el oxígeno es muy electronegativo. Recuerden que un tip, la electronegatividad en la tabla periódica va como hacia allá. ¿Ya? Como el flúor es el elemento más electronegativo. Entonces, desde ahí parte hacia abajo. Eh, ya, continuando. Los hidrógenos positivos generan los puentes de hidrógeno con diferentes átomos. En este caso, el oxígeno. Y vamos a ver algunas propiedades que tiene el agua que nos va a servir a nosotros para establecer como características muy importantes, ¿ok? Que son beneficiosas para nuestro organismo y para nuestro cuerpo. Démosle. Fuerte polaridad. Las moléculas polares de agua interaccionan con otros compuestos polares, determinando la generación de sus iones. ¿A qué me refiero? Que me permite la disociación de compuestos polares. Lo vamos a hacer aquí al tiro en la pizarrita. Si yo tengo un medio, ya, todo esto es agua, ¿de acuerdo? Todo esto es H2O, H2O. Agua pura claramente. Si yo disocio un compuesto, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿ya? Nosotros vimos bien que el cloro es muy electronegativo. Entonces, cuando yo disocie esta molécula, me va a quedar un H positivo, un cloro negativo. Esto no es necesario entenderlo, ¿ya? Necesito que entiendan el concepto de por qué actúa, por qué su fuerte polaridad es importante. Lo que pasa es que cuando tengan el cloro, tiradito por ahí, el agua se va a comportar de esta forma. Los hidrógenos del agua se van a atraer al cloro.
al ser los positivos de la molécula de agua. Entonces, si se dan cuenta, esta molécula queda como encerrada en agua y generan interacciones con el cloro, que no son necesariamente enlaces, pero sí interacciones. Perdón. Ay. ¿Ya? A esto se refiere, con la disociación de los elementos. Entonces, yo tiré un ácido clorhídrico en agua, y lo que me hizo esa agua fue separarlos en estos elementos y cada uno atraparlo. ¿De acuerdo? Uy. Entonces, como bien dice aquí, las moléculas de agua interaccionan con otros compuestos polares, determinando la generación de sus iones, es decir, permite disociación de compuestos polares. El ácido clorhídrico era polar. ¿Por qué? Porque formaban estos polos de cloro negativo y hidrógeno positivo. ¿Por qué es beneficioso esto como para nuestro organismo? Porque ya en realidad hablé como de pura química fome, pero ahora como la pregunta es, ¿y de qué me sirve esto? Bueno, sirve de mucho. Pueden disolverse muchos tipos de sustancias, lo que permite una gran cantidad de reacciones químicas en nuestro organismo. O sea, nosotros, como vimos en la clase de teoría celular, la célula es una unidad funcional donde ocurren dentro de ella la mayor parte de las reacciones que nos permiten vivir hoy. Y todas estas se dan en medio acuoso. Entonces, gracias a la capacidad acuosa que está en nuestra célula y gracias a la capacidad de polaridad, la fuerte polaridad que tiene el agua, es que se producen estas reacciones. O sea, si el agua no fuese polar, probablemente ni existiríamos, como estaríamos en otro espacio y no sé, seríamos entes. Alguna cuestión no compuesta claramente por células. Bueno, acá moléculas polares como el cloruro de sodio, acá, el NaCl. El agua es el compuesto inorgánico más abundante del plasma sanguíneo. Súper importante. No hay ninguna duda hasta ahora, que igual le he hablado mucho, para que la planteen. ¿Se está entendiendo bien? Sí, sí se entiende. Ya, vale. Ninguna. Ya, gracias Martín. Ya. Dame un segundo que voy viendo unos apuntes chiquititos. Ya, lo que más quiero que se entienda en el fondo del agua, que tiene un polo positivo, un polo negativo. El polo positivo es del oxígeno, perdón, el polo negativo es del oxígeno, el polo positivo es de los hidrógenos. ¿Ya? Elevado calor específico. El agua puede absorber gran cantidad de calor, mientras que su temperatura solo asciende ligeramente. ¿Ya? Esto es súper importante como del agua y se produce las interacciones que posee la molécula de agua. Como muy bien presenciaron, está unida a través de enlaces covalentes puente de hidrógeno. ¿De acuerdo? Y los puentes de hidrógeno son enlaces que necesitan mucha energía para romperse. En este caso, la energía se está trabajando como calor. Yo para poder romper un puente de hidrógeno, en este caso del agua, para que se evapore y cambie de estado, necesito llegar al menos a los 100 grados Celsius, ¿ya? Donde va a encontrar su punto de ebullición. Esto es súper importante. Esta propiedad permite, por ejemplo, que los cambios de temperatura no sean tan abruptos en sectores con mar. Por ejemplo, perdón por dibujar tanto, pero es que me gusta dibujar aunque me quede feo. Ya, eso es mar. ¿Ya? Esto es la Tierra. Perdón por lo prehistórico de estos dibujos, pero no tengo mucha habilidad en arte. De hecho, mi promedio más bajo del colegio era arte. Ese es el sol. Y acá hay una personita. ¿Ya? Ya, lo que ocurre, la importancia, por ejemplo, del alto calor específico que posee el agua, es que cuando nosotros estemos en sectores aledaños como a grandes masas de agua, por ejemplo en este caso el mar, nosotros nos vamos a sufrir las grandes como cambios de temperatura que puede producir el sol. Recuerden que parte como del calentamiento global es debido a eso, a que se generan altas temperaturas dentro como de la superficie terrestre, lo que altera, además ya de la temperatura como ambiental, altera la reacción de diversos como fenómenos climáticos como algunos tornados, algunos cambios abruptos también de temperatura como pasar de mucho calor a mucho frío.
Por eso en el desierto son tan abruptos los cambios de temperatura, porque no hay agua. Por eso en el desierto en el día hace mucho calor y en la noche hace mucho frío, porque no hay grandes masas de agua que permiten regular las temperaturas. Eso es lo que es el mar. Como el mar es una gran masa de agua, permite que toda la temperatura que que ejerce el sol en forma de calor la guarde y la vaya atrapando y la vaya atrapando y el agua tranquilamente puede como absorber esas grandes cantidades de calor sin evaporarse, ¿de acuerdo? Entonces, porque al tener un alto punto de ebullición también, que es parte de una propiedad súper importante, necesita mucha temperatura para evaporarse. El sol nunca va a ejercer así, nunca vamos a sentir nosotros en la Tierra una temperatura a 100 grados, como por ahora, a menos que el calentamiento global evolucione mucho y nos muramos. Pero ahora no. Entonces el agua puede absorber estas grandes cantidades de calor, puede resistir y esa absorción permite que el cambio de temperatura que se ocurre en el exterior no sea tan abrupto. Bueno, esto ya lo vimos como de una forma un poco más climática, pero dentro de nuestro cuerpo humano es lo que es un poco parecido. Es un buen aislante térmico. Mantiene la temperatura interna de los organismos a pesar de las variaciones externas. O sea, a pesar de yo estar sufriendo variaciones externas de temperatura, mi organismo igual mantiene una cierta regulación producto de estar en muy grande cantidad de compuesto de agua. ¿Se entendió? Bien. Si tienen dudas, interrúmpanme. Si estoy explicando horrible, díganme como profe, pare, como en verdad lo está haciendo pésimo. No, pero díganme de verdad así como si no están entendiendo. Ya. Me preocupa más eso. Sí se entiende. Ya, gracias. Y... Ya. Bueno, alto calor de vaporización. Lo dije hace poquito. Puede absorber mucho calor. Cuando cambia el estado de líquido a gaseoso. Lo mismo. Como se necesita mucha temperatura para que el agua se evapore. Bueno, llega un efecto en el cuerpo humano del alto calor de vaporización. La evaporación del agua por la sudoración enfría el cuerpo. Esta propiedad es utilizada como mecanismo de regulación térmica. Que si diesen biología mención, estudiarían homeostasis. Pero como son fomes y van a dar física mención, no lo vamos a ver. Y no se los voy a enseñar. En el fondo no se lo merecen. Van a dar física mención. Solo se lo merece la gente que ama biología y va a dar una mención de biología hermosa. Bueno, otra propiedad súper fuerte es la fuerza de cohesión. Como vieron, estas moléculas interactúan de forma muy potente. Las conexiones que se hacen entre moléculas de agua, que es un poco lo que estaba viendo como cuando se disociaba como este cloruro de sodio, ya. Entre sí las moléculas de agua también interactúan. Como imagínense mi puño. eh, Ahí alguien escribió algo interesante. La dilatación de las venas también enfría, creo. La dilatación de las venas también enfría, creo. No estoy muy seguro. Averígualo, Liz, como para la próxima clase. Y si es así, eres muy seca. Ya. Y te voy a dar las 1000 disculpas de decir que física fue. Nada, en verdad, entretenida física. Eh, pero biología es mejor. Ya, continuando. Entonces, imagínense que mi puño es el átomo de oxígeno y las puntas de mis dedos son los átomos de hidrógeno. Entre ellos van interactuando como así. Los hidrógenos interactúan con otra molécula de oxígeno y van interactuando así, van generando redes enormes de moléculas. Y esas redes, las interacciones que generan, que son fuerzas intermoleculares, que no es necesario conocerlas, permiten gran estabilidad. Como se generan unos puentes de hidrógeno entre estas moléculas, como muy bien les expliqué, es muy difícil desestabilizar un puente de hidrógeno, que es un enlace muy importante también para una biomolécula que vamos a ver después, que son los ácidos nucleicos. Entonces, al ser tan fuerte, las moléculas de agua son difíciles de romper. Y acá pone una descripción. La cohesión es la tendencia de las moléculas de agua a estar unidas entre sí. Es verdad. La hace prácticamente un líquido incompresible. ¿Qué significa incompresible? Que no se puede como comprimir. Las moléculas de agua interactúan entre sí por puentes de hidrógeno. De estas interacciones emerge la tensión superficial del agua. La tensión superficial hace referencia a una propiedad que tiene el agua que le da permite que su superficie resista ciertas fuerzas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, no fuerzas claramente grandes, pero por ejemplo hay insectos que pueden caminar por el agua. Esa caminata se refiere a la tensión superficial, porque ejercen una fuerza
menor a la que ejerce el agua como hacia allá. Es un término de fuerza, es como la tensión que ejerce el agua. A ver cómo me explico. Ya está el agua, está el insecto caminando, la fuerza que ejercen como las patitas del insecto al caminar, o un insecto parado, que podría ser el peso, es menor a la fuerza que ejerce la superficie del agua. Entonces la superficie del agua puede resistir a eso. Bueno, ustedes que son físicos, como cachan más. Y le permite ser como un gran canal, como esta propiedad del agua permite que sea un gran como canal para transportar algunas sustancias que son muy ligeras. En el fondo, si yo me paro en el agua, obvio que me voy a hundir, a menos que sea Jesús. Jesús pesaba muy poco, por eso podía caminar en el agua. Entonces, beneficio para el cuerpo. El agua actúa como lubricante o almohadón para proteger frente a lesiones por fricción o traumatismo. O Naruto. Muy cierto, si yo concentro mi chakra en las plantas de mis pies, voy a poder caminar por el agua. Pero es muy complicado, ¿ya? Aún hay que desarrollar muchas técnicas antes de eso. Ya, ejemplo, el agua presente en las articulaciones y en el líquido cefalorraquídeo. Como tiene esta capacidad también incompresible, es difícil eh, ca- cam- como oprimirla a tal punto. Sasori no alcanzó a caminar en el agua. No, pobre Sasori. Está en nuestros corazones. Eh, como como el agua tiene esta capacidad incompresible, permite que las articulaciones puedan doblar bien y ejercer presión como sobre sectores que están con agua y no se rompan, o sea, puedan como volver a su forma natural. ¿Ya? Bueno, y otra propiedad son los estados del agua. El agua es como de los elementos que tranquilamente puede como circundar entre los estados. Al descender la temperatura a partir de los grados Celsius empieza a aumentar su volumen y disminuir su densidad. Ya, ¿entienden por qué si algo aumenta su volumen y mantiene su masa, disminuye su densidad o no? A ver si son tan buenas en física. Pregunta abierta. Si una sustancia mantiene su masa constante, pero aumenta su volumen, ¿por qué disminuye su densidad? ¿Alguien lo podría explicar? ¿No? ¿Nadie? Porque el volumen se reparte. ¿A qué te refieres, Martín? Pueden hablar por audio o por chat. Abarca más superficie. ¿Ya? ¿Cómo era la pregunta? Me enredé. Ah, ya, les pregunté, ¿por qué si una sustancia con masa constante pierde densidad al aumentar su volumen? Porque crece el área. Ya, pero ¿qué importa que crezca el área? ¿Alguien me puede dar una explicación así como... Ah, no, no es de pesado, perdón. Suena muy pesado. No, importa, ya importa todo en realidad, pero les pregunto como una explicación así como concreta. Como, ¿alguien me lo podría demostrar? Ya, no es por la presión. Ya, es verdad, tiene que ver con que abarca más superficie, crece el área. Pero en total el objeto sigue manteniendo su densidad anterior. Porque mantiene la masa y cambia el volumen. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Mantiene la masa y cambia el volumen. Pero alguien me lo podría como demostrar como matemáticamente. ¿No? ¿A alguien se le ocurre? Porque ya me están... Si yo hago una pelota de aluminio y le pongo en un vaso de agua, se hunde. ¿Ya? Pero si las tiro, flota. Ya, en realidad están dando muy buenas explicaciones. Eh, en el fondo me están... Ya, Martín me está diciendo como... Tomo una pelota de aluminio y le pongo en un vaso, se hunde. Pero si las tiro, flota. Mantuve la masa, pero aumenté el área. Densidad en un lugar baja. En verdad están dando súper buenas explicaciones, Natalia Acuña también, porque crece el área. Es muy como con lo que va con Martín. Pero en total sigue manteniendo la densidad total. No, pues ahí no, pues, Martín. La densidad cambia. La densidad de un objeto cambia. Como no es constante. Ya, se los voy a explicar. Les tenía más fe como mención física. Pero claramente, biología lo vence todo. Porque es distinto volumen. Sí, miren, en realidad lo que yo buscaba era que me dijesen esto.
densidad es igual a masa sobre volumen. Si yo aumento el volumen, la fracción disminuye. Eso, Samuel. Bien. Pasa a partir de volúmenes menor. Así es. La masa se mantiene constante, nunca va a cambiar. Recuerden que una fracción es mucho menor entre yo tengo mayor denominador, pero con un numerador constante. Entonces, es simplemente una relación matemática, que es verdad, como me lo estaban justificando con ejemplos muy buenos. Pero yo quería que me dijesen, como densidad masa partido con volumen. Si aumento el volumen, la fracción es más chica. Eso. Ya, pero bien. Gracias a todos quienes respondieron. A ver, ¿quién respondió? Liz, Martín, Natalie, Felipe, Samuel. Ya, sí. Muy buenas explicaciones. Era hidrostática, rayos. Es terrible hidrostática. Nunca la entendí. Ya, sales minerales. ¿Se entendió lo del agua? No quedó ninguna duda con agua. Súper importante como aprenderse bien las propiedades. Como casi de memoria. ¿Ya? No. ¿Qué no se entendió? Explica qué no se entendió, Martín. Ah, no tengo dudas. Ah, ya. Ya, hagan. Y así como casi con ataque. Ya. Voy a avanzar un poco más rápido porque voy lento. Sales minerales, súper importante. Las podemos clasificar las sales minerales en tres tipos: disueltas, precipitadas y combinadas. Los sistemas biológicos necesitan estas sales, que son de carácter inorgánico, que significa un compuesto orgánico cuando sí o sí tiene presencia de carbono, ¿ya? Los inorgánicos no presentan necesariamente carbono como obligatoriedad, ¿ya? Ya, se encuentran de estas tres formas, como disueltas, una gran cantidad de sales minerales se encuentran disueltas. Se disocian en medios acuosos, como vieron que el agua es un gran componente polar que permite disociar. Eh, bueno, las más importantes, sodio, potasio, calcio, cloruro, en el fondo claro, bicarbonato, ¿qué más? Fosfato. Bueno, estos iones participan, eso, para diferenciar bien, un ion siempre va a tener como una marca arriba, como el más, el menos, ¿de acuerdo? Súper importante. Eso significa como las cargas. El K más significa que perdió un electrón. El calcio 2 más significa que se dio dos electrones. El cloro menos significa que captó un electrón. ¿Ya? Ya. Participan las disueltas en la regulación de la acidez del pH y formación de potenciales eléctricos, que los vamos a ver un poco en transporte celular. ¿Ya? Es muy importante considerar que los iones de sodio y cloruro mantienen el equilibrio hidrosalino, es decir, la cantidad de sal disuelta en el plasma sanguíneo. Precipitadas. Otras sales se encuentran precipitadas, formando de este modo estructuras sólidas y rígidas. Entonces ya, las disueltas se disuelven en el agua, formando iones. Las precipitadas están sólidas, son rígidas, como el fosfato de calcio, que al precipitar sobre una matriz de proteínas fibrosas forma huesos. Importante. Y las combinadas forman parte de moléculas orgánicas que vamos a trabajar, como el caso del hierro en la hemoglobina, el magnesio en clorofila, y estos se asocian a enzimas actuando como cofactores enzimáticos. Vamos a ver un poco de actividad enzimática, así que lo van a entender bien. Ya, en el fondo, lo más importante es saber que están disueltas, precipitadas y combinadas. Disueltas en agua, al tiro. Precipitadas, rígidas. Combinadas, trabajan con las orgánicas. O sea, como que se van un poco de esta categoría como de solamente inorgánica, ¿no? Pues acá dicen como yo apaño a mi compañero orgánico. Como no los dejan solos. Y tenemos funciones de los minerales esenciales. Están los macrominerales como calcio, fósforo, sodio, potasio, cloro, magnesio, azufre. Y microminerales como yodo, flúor, hierro. Cada uno con características súper importantes. Les recomiendo aprenderse esta tablita. Eh, no quiero entrar como a leer cada función, porque voy a leer algunas que considero mucho más importantes. Sodio es de los más importantes, catión principal del medio extracelular, es decir, fuera de la célula. Participa principalmente como en regulaciones de gradiente electroquímico, como regula la bulimia, balance ácido-base, función nerviosa muscular,
y la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio es una proteína transmembrana. Vamos a ver qué es proteína y que transmembrana significa que atraviesa la membrana. Que permite el intercambio de iones, ¿ya? Y esto va a funcionar según cuán concentración de iones haya en los medios. Es una bomba que hace un transporte activo, que lo vamos a ver después, que funciona principalmente para la regulación de algunos potenciales como eléctricos en la transmisión del impulso nervioso. Que también, en el sistema nervioso no lo van a ver, porque son fomes y van a dar física mención. ¿Cuál puede ser más importante también acá? Potasio, catión principal del medio intracelular. Bueno, por eso la bomba sodio-potasio. El potasio siempre está como muy presente en un medio intra, dentro de la célula. El sodio está afuera. Entonces lo que hace la bomba es como esta naturalidad que tienen los cationes como de estar en esos medios, lo intercambia. Y cloro balance electrolitos. Y en general les como recomiendo aprenderse bien esta tablita. No hay mucho que hablar de sales minerales. Siento que es solamente como se lo deben aprender. Pero como muy básicamente, ¿ya? Recuerden que la parte de... Bueno, esto es de... No, esto igual, o sea, olvídenlo, estaba divagando. Y hierro, importante también presente en la hemoglobina para transporte de oxígeno y dióxido de carbono. En general eso, como sales minerales, es como tener una idea general y aprenderse un poquito cada sal. ¿Ya? No hay mucho que explicar. Acá sí hay que explicar. Carbohidratos. ¿Qué son los malditos carbohidratos? O también conocido como azúcares. Ya. Características de los carbohidratos son compuestos orgánicos formados por CHO. Acá no hay nitrógeno. Ya recuerden que todo esto de biomoléculas es CHON, pero es para todas. Ya. Acá si nos vamos al específico de carbohidratos, solamente CHO. También se le llaman glúcidos, azúcares, como le dije, hidratos de carbono. No todos son dulces, súper importante, como no porque se llamen azúcares van a ser dulces. Se subdividen en la cantidad de polímeros que llegan a formar. El monómero del carbohidrato es el monosacárido, ya que está acá, y que es parte un poco como de la composición de biomoléculas. Bueno, en general, las biomoléculas son polímeros. Un polímero, mejor lo voy a explicar con la pizarrita. Por ejemplo, yo tengo una proteína. Ya, esto es una proteína. Aún no vemos que es proteína, solo sabemos que es una biomolécula orgánica. Que vamos a trabajar proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos. ¿Ya? Tengo esa proteína. Pero la proteína es un polímero. ¿Qué significa que sea un polímero? Que es la composición de muchas como perlitas. Es como un collar de perlas. Sí, mejor lo voy a hacer con ese ejemplo. El ejemplo del collar de perlas es el mejor para entender que es un polímero. Es un polímero, un collar de perlas. ¿Ya? Significa que es una composición mucho más extensa de moléculas. Cada perlita es un monómero. Significa que es la unidad básica funcional del polímero. ¿A qué me refiero? Que esta lo voy a dibujar, lo voy a encerrar. Esto como monómero posee las principales funciones que va a realizar el polímero general. ¿De acuerdo? ¿Eso como se entendió bien? Un polímero como el collar de perlas, monómero como cada perlita. ¿Bien o no? ¿O lo explico de nuevo? Sí, ya. Ven. Entonces, el monosacárido va a actuar acá como monómero de los carbohidratos más extensos que van a ser los polisacáridos y oligosacáridos. ¿Ya? Ay, estoy rayando, ¿verdad? Y vamos a hablar acá un poquito de monosacáridos. Ya. En general, nosotros encontramos los azúcares como cadenas abiertas o anillos cerrados, ¿ya? Eh, Son grandes fuentes de energía, como característica en general de los carbohidratos. Grandes fuentes de energía, generan estructuras de soporte, señalización. Es súper importante saber esto porque son preguntas muy tipo PSU. Reconocimiento y adhesión celular. Son fuentes de energía como el almidón y el glicógeno, que son polisacáridos, que los vamos a ver. Estructurales como la celulosa, la quitina, el ácido y hialurónico. Y reconocimiento y señalización como la progesterona. Generalmente
los carbohidratos son mucho más funcionales cuando son polisacáridos, es decir, son muchos monómeros de este compuesto. Y acá está el monómero, monosacárido. Son azúcares simples, ¿ya? Si se dan cuenta, es una pentosa. Los monosacáridos más comunes son de los carbohidratos, tienen 5 carbonos, como la ribosa, o 6 carbones como la glucosa. Bueno, acá si se dan cuenta, son pentosas. Como un pentágono. Por eso se le dicen pentosa. ¿Ya? Estos son los tres principales monosacáridos que existen en la naturaleza: la fructosa, glucosa, galactosa. Se diferencian en ubicaciones de algunos grupos funcionales y de algunos carbonos, ¿de acuerdo? Eh, Acá está el ejemplo del azúcar ribosa y desoxirribosa. Una azúcar ribosa, la diferencia con la desoxirribosa es que en este carbono 3', a ver, no, en el 2' está el 3'. A ver, lo voy a encerrar. Ya, este es carbono 1', 2', 3', otro 1', 2'. Ya. Si se dan cuenta, la diferencia entre una azúcar ribosa y desoxirribosa es que la desoxirribosa está como desoxigenada, como le quitaron ese oxígeno. Acá debería ir un H, ¿ya? Esa es la diferencia entre las azúcares. Y... Uy, no, ahí está, ya. Y va a ser súper importante entenderlo después cuando veamos ácidos nucleicos. Ya. Y... a ver. ¿Qué más importante de acá? Bueno, lo importante de la fructosa, glucosa y la galactosa va a ser que nos van a permitir como el entendimiento de la formación de los disacáridos, que son los que vienen acá, que son compuestos a partir de dos monómeros de azúcares. Los más conocidos son sacarosa, maltosa y lactosa, que esto se lo tienen que saber casi de memoria. Que una sacarosa está compuesta por glucosa y fructosa, una maltosa por glucosa y glucosa, y una lactosa por galactosa más glucosa. Se forman a partir y forman un enlace de tipo glucosídico. Los enlaces glucosídicos se generan a través de los carbonos, comparten un oxígeno y es con liberación de agua. ¿Saben cómo se llaman los enlaces por liberación de agua? Son enlaces por condensación, ¿de acuerdo? Que sea por condensación significa que se libera una molécula de agua a partir de la formación del enlace. Para romper un enlace glucosídico, por el contrario, necesito agua. Entonces, si me preguntan cómo yo podría romper un enlace glucosídico, por hidrólisis. Hidrólisis, romper enlaces con agua. Condensación, generar enlaces con liberación de una molécula de agua. ¿De acuerdo? Ya. Como yo me aprendí esto generalmente como para la PSU, yo decía, ya, la maltosa es muy dulce. Entonces era como solo dulce, glucosa y glucosa. La glucosa lo relaciono así, como si les sirve bacán, si no, utilizan otro método. La sacarosa, yo decía, ya, sacarosa, sacar fruta. Entonces, lo relacionaba así, son relaciones como que yo hice. Y dije, ya, sacarosa, sacar fruta, fructosa más glucosa. Todo tiene glucosa, así que todo era con glucosa. Y decía lactosa, leche galáctica. Entonces yo decía galactosa más glucosa. Así me lo aprendí yo, como les puede servir, como puede ser una pérdida de tiempo. Entonces yo decía ya, sacarosa, sacar fruta. Entonces era fructosa más glucosa. Lactosa, leche galáctica, galactosa más glucosa. Maltosa, muy dulce, glucosa y glucosa. Entonces puede ser una forma de aprendérselo. Si alguien encuentra una bacán y menos tonta, se lo pido por favor que la comunique, como para que ayude a todos sus compañeros. Y los polisacáridos finalmente son estas uniones que se realizan entre todos los disacáridos y monosacáridos. Leche galáctica. Es buen método. Son polímeros de glucosas. Acá utilizan la glucosa como monómero. Almacenan glucosa en forma de polisacárido. Todas las células almacenan glucosa en forma de polisacárido como fuente de energía. Acá andan los ejemplos como de polisacáridos mucho más, los más importantes. La quitina, el glucógeno, la celulosa y el almidón. La celulosa principalmente pared celular, como muy importante. O sea, son estructurales. Eh, la, qui- la quitina actúa como pared celular de hongos. Perdón, uy, alguien está ingresando. Ya.
Glucógeno almacenado en células hepáticas participa de como fuente de energía. El almidón almacenado en raíces y semillas, fuente de energía también, pero de plantas. Eh, y acá son algunos ejemplos. Por ejemplo, la digestión de almidón o glucógeno produce maltosa. ¿Qué quiere decir la digestión? Significa que yo, a partir de un polisacárido o de una molécula, en el fondo, cuando yo digestiono moléculas, las reduzco a sus monómeros. Acá llegan a maltosas. Y como... Entonces no es un... Si se dan cuenta, el glucógeno y el almidón no es un polímero de glucosas, sino de maltosas. ¿Ya? Que en el fondo es lo mismo que glucosa, porque la maltosa, acuérdense, muy dulce, glucosa con glucosa. ¿Ya? Eh, bueno, es un poco... Y acá vienen unos ejercicios. Son dos. ¿Ya? Les voy a dar... Bueno, estamos casi en la hora, pero les voy a dar 2 minutos para que lo respondan. ¿Ya? Y me digan qué creen que son. Ya, empezó el tiempo. Tienen 2 minutos para responder. Ya, 1 minuto en realidad porque se están demorando un poquito. Pues mientras voy a conectar. Ya. La uno. ¿Qué les dio? O sea, la 36, perdón. Ya, B. Dos personas han dicho B. En Córdoba, B. Ya. Efectivamente, la 36 es B. Están todos en lo correcto. El alto calor. Todas de ahí son propiedades. La uno, 2 y 3 son propiedades del agua. Pero te están preguntando por la termorregulación, que era en el fondo como esta capacidad para poder generar como un equilibrio de temperatura. Y como les expliqué, era por el alto calor específico y calor de vaporización o punto de ebullición. Es solo dos. Ya, la 37. ¿Cuánto les dio? Por ahí creo que dijeron algo. 37 puede ser C. ¿Qué más dicen? Nadie más. Nadie más se lanza por una. A 37. Espere. Ya, por mientras, les voy a escribir como algo interesante. En el fondo, generalmente la fórmula de los carbohidratos son como CN, H2N o N. ¿Ya? Pongan un poquito de atención como lo que voy a explicar ahora, que es cortito. Generalmente los carbohidratos recuerden que están compuestos por CHO. Al tiro vamos a dar la pregunta 37. Y una forma como de establecer cuánto va a haber de cada molécula es con esta fórmula CN, H2N o N. Entonces, si generalmente, por ejemplo, la glucosa tiene una composición C6H12 o 6, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si te dan como el número de carbonos de una molécula de un monosacárido, tú podrías concluir cuántos hidrógenos hay, porque es el doble. O cuántos oxígenos hay, porque es lo mismo.
Ya, sí, la alternativa correcta es C, de la 37. El agua es una molécula esencial para la vida, sí, eso es verdad. Como la alternativa es real, pero te están preguntando como a partir de estos datos tú puedes concluir eso. No, nosotros como sabemos solamente a partir de los datos que hay una composición de un 70% de agua, pero no que es una molécula esencial para la vida. Y sí, pues, es la C. Las proteínas son las macromoléculas más abundantes de la célula bacteriana. Esto era una pregunta de análisis de gráfico, ¿ya? Pero eso en general. ¿Y qué más podría? Déjenme ver si no se me olvida nada de carbohidratos. Tu. No me ver tetroxila. Por mientras pueden preguntar lo que quieran. Estoy revisando mis apuntes. Eh, bueno, los polisacáridos son lineales y ramificados. Ah, y algo que se me olvidó mencionar, que un oligosacárido también es como un polisacárido, pero es de 2 a 10 monosacáridos, ¿ya? Oligo de 2 a 10, poli más de 10, así como muchos. ¿Profe, las clases anteriores están en YouTube? Sí, pero son dos clases que deberían estar en YouTube, pero hay solo una, porque la otra he tenido problemas para subirla. Pero es como es la de inicio, pero la voy a subir, lo prometo. Eh, ¿Se ha entendido bien? ¿No tiene ninguna duda? Igual avanzamos súper lento. Bueno, es que igual hubo problemas para unirse. Siempre hay problemas para unirse. ¿No hay ninguna duda para empezar con proteínas? Todo perfecto, Master. Gracias, gracias, Master, por apoyar. Tu. Ya, si no hay dudas. Vale, Catalina crack. Todos son crack aquí. Serían más crack si dieran mención biología, pero no hay mucho que pedir. Gracias, Hawkeye. Ya, ese sí, muy buen apodo. Ya, proteínas. Es de los ejes más importantes dentro como de biomoléculas. Eh, si soy honesto, como las menos importantes son carbohidratos. Como las más importantes son proteínas, ácidos nucleicos. Después vendría lípidos, pero acá hay que poner mucha atención. Abundancia en seres vivos, tienen diferentes funciones. Su monómero es el aminoácido. Vamos a ver cómo es la estructura del aminoácido. Y acá es Chons. Si se dan cuenta, hay un S. ¿Saben qué átomo es el S? Ya, doy 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Ya nadie. Es azufre. Las proteínas pueden entrar en conformaciones asociadas al átomo de azufre. Vamos a ver los aminoácidos. ¿Por qué se llama aminoácido? Muy simple, por poseer un grupo funcional amino, NH2, y un ácido carboxílico en el extremo derecho, COOH. ¿Ya? El H es un hidrógeno y el R es un radical. ¿De acuerdo? El radical va a ir cambiando según la funcionalidad del aminoácido, que puede ser un elemento. ¿De acuerdo? Eso permite como la variedad diferente, como la variedad entre aminoácidos, y existen 20 como diferentes cadenas de radical. O sea, como puedo formar. A ver cómo explicar. Existen 20 diferentes aminoácidos, y esos radican en el radical que se ubica ahí. Eh, ya. La cadena lateral puede ser que es el R, porque puede ser un átomo o una cadena de átomos, es un conjunto de átomos que diferencia cada aminoácido. Se simboliza con esta letra R y su carga va a depender del pH del medio donde va a estar inserto. Los aminoácidos se pueden ionizar, es decir, adquirir cargas según el pH del medio. Bueno, poseen el grupo amino grupo carboxílico. Tiene un carbono central alfa, que va a ser este. ¿De acuerdo? Eh, y eso. Se pueden representar un aminoácido con 2 o 3 letras, ¿ya?
hay representaciones como, no sé, la metionina es un aminoácido, pero se representa como met, ¿de acuerdo? Y... ¿qué más? Se unen como cabeza con cabeza para... No, perdón, se unen cabeza con cola para formar como el polímero. En el fondo se va a unir a este grupo amino a un ácido carboxílico que debería ir ahí. Y este carboxílico a un grupo amino que debería haber acá. ¿De acuerdo? Pueden ser polares o apolares. Esa propiedad va a depender del radical. Y existen 20 tipos de aminoácidos como en general en el mundo. Y hay 10 que son esenciales. No sé si solo acá lo de los aminoácidos esenciales. Creo que no. No, lo voy a explicar. Hay 10 aminoácidos que son esenciales. Un aminoácido esencial significa que nosotros no lo podemos sintetizar de forma natural. Es decir, necesitamos como una dieta que permita la incorporación de esos aminoácidos. Igual acá yo puse una imagen como de carnes, pero era el GIF más bonito que encontré, pero en realidad se pueden obtener a partir de legumbres, de algunos vegetales y raíces. ¿De acuerdo? No hay que comer carne, recuerden. Entonces, los aminoácidos, hay 10 de tipo esencial que nosotros no los podemos como producir naturalmente. Necesitamos su ingestión externa. También se pueden producir de forma artificial y ahí nosotros los podemos ingerir. Y hay otros 10 que nosotros los podemos producir naturalmente. Ya, forma estructural, como... Esta es como la estructura de una proteína, como en general. Eh, Hay diferentes estructuras de una proteína. Esta es la proteína como el polímero, ya de aminoácidos. Está la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Acá hay como algunos dibujitos. ¿Ya? La primaria es una secuencia específica de aminoácidos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y para explicar un poco por qué se forman estructuras a partir de los aminoácidos, las proteínas al plegarse son capaces de formar diversas estructuras. Este plegamiento no es como de forma tan natural. Lo realizan a través de chaperones moleculares. Un chaperón molecular es también una proteína, como valga la redundancia, que permite ayudar. En el fondo es como, no sé, porque a mí me duele, yo necesito poner el bracito aquí, pero no lo puedo poner porque me quedo inmóvil. Entonces viene como alguien y me dice, tranquilo mi rey, pa, me ayuda a poner. Es un chaperón. Va apañando la proteína a poder adquirir estas estructuras, como la primera, secundaria, terciaria y cuaternaria. Y vamos a explicar cada una, como en chiquitito. Estamos en la hora. Esperen, le voy a sacar pantallazo a los asistentes. Igual me voy a extender un poco más, porque no alcanzo a ver lo que quería ver. Ya, me voy a extender un poquito más, como 10 minutos. Pero no se preocupen, tenía contemplado que me iba a tener que extender más, así que no hay ningún problema. No, perdón, tengo contemplado que no voy a poder ver todo lo de biomoléculas hoy día. La próxima clase lo vamos a continuar. Vamos a ir bien, así que no hay ningún problema. Bueno, la primaria es una secuencia específica de aminoácidos, ¿de acuerdo? Solamente uniones entre aminoácidos. La unión que se realiza entre un aminoácido y otro se llama enlace peptídico, ¿de acuerdo? Eh, el extremo amino con el carboxílico pierden las propiedades ácido-base. ¿Qué es decir? Como les explicaba, cuando nosotros introducimos un aminoácido en un medio con pH diferente, puede ionizarse, puede adquirir como cargas. Entonces, cuando yo genero como este polímero ahora, como de aminoácidos, y genero mi proteína, pierden esa capacidad reactiva. Súper importante igual que en la estructura primaria, a pesar de que nosotros, no sé, pues en carbohidratos vimos que ya se unen como los monosacáridos y los carbohidratos ya son bien funcionales, generalmente en proteínas las estructuras terciarias y cuaternarias son las que más vamos a encontrar nosotros como de forma funcional y que van a poder adquirir, y son las más abundantes. ¿De acuerdo? Eh, ¿Qué más? Los aminoácidos pueden rotar. Lo que pasa, este enlace, como entre el carbono central y el carbono del carboxílico, es flexible. Entonces, esto puede ir girando. Si se dan cuenta, las proteínas son como muy movibles y siempre se van girando. Acá hay un ejemplo. Esta proteína está como dando vueltas y esa movilidad se da también a partir como de la flexibilidad que hay en los mismos enlaces como del aminoácido.
Eh, pero el enlace peptídico es rígido, es una particularidad, es muy rígido y nos genera como esta tranquilidad como para rotar, ¿ya? Se llama unión amida también el enlace péptido, otra forma de verlo. ¿Qué más? Eh, tu. Dame un segundo, estoy viendo mis apuntes. Condicionado por enlaces no valentes. Ya. Los plegamientos que nosotros vamos a establecer entre estas cadenas que van a formar las estructuras primarias, secundarias, terciarias o cuaternarias, no van a ser enlaces peptídicos. Es decir, el enlace peptídico solo se produce entre aminoácidos. Pero ahora las interacciones que vamos a generar para formar como estas nuevas estructuras raras pueden ser uniones puentes de hidrógeno, puentes disulfuro, que comparten un átomo de azufre, por eso les decía como el CHONS. Acá pueden haber átomos de azufre en los radicales, por ejemplo, en ese grupo R. Fuerzas de Van der Waals, que es una fuerza intermolecular. O sea, son diferentes fuerzas intermoleculares las de Van der Waals, como las ion-dipolo, dipolo-dipolo. Pero solamente saber que existen para que interiorizarla. Eh, Atracciones electrostáticas, que es un poco lo mismo que fuerzas de Van der Waals. Bueno, la estructura primaria, como les decía, era la unión de los aminoácidos, pierden las propiedades de ionizarse, los extremos, pero la propiedad del grupo R se mantiene. En el fondo de este R, que quedó ahí como solito, o sea, pero que van a formar una cadena lateral, mantiene propiedades. Por ejemplo, si ese R se ioniza, va a poder seguir ionizándose. ¿De acuerdo? Eso. Eh, Dame un segundito. Estructura primaria. Las secundarias se asocian generalmente por puentes de hidrógeno de los enlaces peptídicos, es decir, que se establecen compartimientos de hidrógeno entre los enlaces que realizamos. Las principales secundarias que podemos encontrar, por ejemplo, hay dos formas que son la hoja plegada beta y la alfa hélice. Son formas en que podemos encontrar la estructura secundaria. Acá está la hoja plegada beta, que son como hojitas plegadas, y la hélice alfa es como literalmente una hélice. Eh, Estos enlaces de hidrógeno permiten como la asociación entre los diferentes grupos polipéptidos. Un polipéptido es como cadena de varios aminoácidos. Después vamos a ver algunos que son muy relevantes, que son como importantes como para este trabajo. La estructura terciaria, formada por la interacción entre los grupos R. Estos radicales ahora van a empezar a interactuar. Antes, en la secundaria, teníamos una interacción puentes de hidrógeno entre los enlaces peptídicos. Acá los grupos R van a interactuar. Estas interacciones determinan como la capacidad de la proteína para unirse selectivamente o con alta como selección, no sé hablar, pero como esta interacción nos va a decir cuán capacidad tiene la proteína para unirse a un ligando, ¿ya? Que lo vamos a ver en enzimas, ¿ya? Es súper importante saber eso, como que le va a dar como la afinidad con otras proteínas, con otros compuestos. Entonces, el enlace que voy a generar o las uniones que voy a generar entre los grupos R me van a decir, ok, esta proteína es más afina a este compuesto que a este otro. Acá también pueden haber puentes de hidrógeno, pueden haber puentes de sulfuro, las fuerzas de Van der Waals que le había dicho, eh, que se producen entre grupos radicales con diferentes cargas. Por eso es súper importante que cuando yo tenía mi proteína, y se acuerdan que cuando genera la estructura secundaria, pierde la propiedad como de los grupos amino y carboxílico para ionizarse, pero el grupo R no. Por eso es importante, porque el grupo R puede ionizarse y adquirir cargas. Y cuando adquiere cargas puede interaccionar como con otros grupos R con diferentes cargas y así generar uniones. Y estructura cuaternaria, que es como la interacción entre estructuras terciarias. ¿De acuerdo? Poseen los mismos enlaces, ¿ya? No hay nada nuevo. Aquí ejemplos como las cuaternarias más comunes son anticuerpos, proteínas estructurales de transporte, etc. Por eso son las más que utilizamos, como en el fondo siempre las proteínas van a ser mucho más útiles entre más como asociadas estén, porque adquieren mayor funcionalidad. ¿De acuerdo?
Entonces, una primaria, muchos aminoácidos. Secundaria, unión como de estructuras primarias, formando o lámina plegada beta o alfa hélice. Terciaria, unión de secundarias que interactúan ahora los grupos R. En la secundaria era solamente puentes de hidrógeno. Acá pueden ser o puentes de hidrógeno, puentes de sulfuro, lo que sea. La cuaternaria mantiene las mismas interacciones, pero ahora te va a... Pero ahora va a ser entre estructuras terciarias. ¿Ya? Eso. No sé si se entendió. Si no se entendió algo, díganlo al tiro. Algo que no se haya entendido, láncenlo nomás. ¿Se entendió? Ya, acá. De verdad, si algo no se entiende, denle, ¿no? Ya estamos como en la verita, así que denle nomás como si no entendieron algo. Arigato gozaimasu. Eh, bueno, algo chiquitito que se me podría haber ido. Nuestras estructuras secundarias, como bien les dije, estaba en la lámina plegada beta, ahí, y la alfa hélice. La alfa hélice posee los grupos R orientados hacia afuera, ¿ya? Y la lámina beta los posee hacia, como, proyectados como hacia abajo de la lámina. Profe, ¿cómo pasar? Ya la pasé. Le saqué pantallazo, como a esto, ¿de acuerdo? Como a los participantes hace rato. Así que no hay ningún problema. Y déjenme ver, que tengo un pequeño apunte. Bueno, la queratina es como de las estructuras secundarias más importantes, ¿ya? La que se encuentra en el pelo. Eh, las alfas hélices son unidireccionales, sin interacciones puente de hidrógeno. Y se hace como entre los nitrógenos y los oxígenos del enlace peptídico. Ahí se forma el puente de hidrógeno, porque el oxígeno lo que hace es quitarle el hidrógeno al nitrógeno. Si se dan cuenta, acá. El enlace acá, enlace, ya. El enlace que lo voy a dibujar. Acá voy a tener una unión peptídica, NH2. NH2, y acá viene como el resto del aminoácido. Acá tengo enlace peptídico. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando acá el oxígeno quiere quitarle el hidrógeno al nitrógeno. ¿De acuerdo? Entonces, ay, dibujé 2H, perdón. Ahí está. NH2, ahí está. Acá está el resto del carbono central, el hidrógeno, el grupo R. Ya. Lo que pasa es que este oxígeno quiere quitarle hidrógeno al nitrógeno. ¿Ya? Recuerden, es que el oxígeno es muy electronegativo, como que es demasiado acaparador de electrones. Entonces siempre quiere como quitar las cosas. Entonces te dice como, no, cabrito, así como nitrógeno, pásame tu hidrógeno. Y el nitrógeno le dice como, oiga, como compañero, como podemos compartirlo, no hay ningún problema. Y cuando el oxígeno accede como a compartirlo, porque se le bajan los humos, dice como, ok, le damos, y se generan las interacciones puente de hidrógeno entre diferentes cadenas de polipéptidos. ¿De acuerdo? Entonces en este enlace puente de hidrógeno, ese hidrógeno queda compartido y enlazado tanto al oxígeno como al nitrógeno. Espero que se haya entendido bien. Ya está ahí nomás en realidad porque ya me pasé como por 1000 horas. No sé si quedaron con alguna duda. ¿No? No. Después tenemos que ver enzimas. No sé qué más. ¿Alguna duda? Pregunten. Sí, ya terminó la clase. Pueden irse. Como no hay ningún problema. Pero quiero saber si tienen alguna duda. Buenas noches, yo tengo que ir. Sí, váyanse en verdad. Como ya terminó la clase hace rato y me pasé por lo mismo porque empezamos igual un poco tarde. Mm, mm, mm. Gracias, profe, chao. Ya, chaito, cuídense. Por WhatsApp probablemente les voy a pedir algunas cosas que necesito que hagan. Y bueno, ahí les voy a mandar un correo como pidiendo algunas cosas. Ya, o sea, muchos péptidos crean aminoácidos que a su vez son muchos aminoácidos que crean proteínas. Ya, el aminoácido es el monómero. El péptido es el conjunto de aminoácidos. No sé si se entiende bien, Liz.
Chao, cuídense. Ya, Candice. Manden por mientras las dudas. Voy a estar acá. Vayan yéndose nomás como con tranquilidad si no tienen ninguna duda. Chao. Chao, chao todos. Ya, no queda ninguna duda. Dale, Jennifer. Ya, vamos para allá. Ya, ya, el elevado calor específico. Lo que pasa es que el agua requiere como una temperatura muy alta para poder cambiar como de estado. ¿Ok? Entonces, eh, el agua tiene una capacidad para absorber mucha energía y su temperatura se va elevando de a poco. Como no es lo mismo aplicarle 50 grados a una porción de agua que 50 grados a una porción como de tierra, por ejemplo. El agua va a tener la capacidad para poder absorber como esa energía en forma de calor y su temperatura no es que va a subir como, no sé, pues tú le agregáis 50 grados, como, o sea, energía, que tiene 50 grados como de temperatura a una porción de agua y va a subir al tiro 50 grados de temperatura, no, jamás. Como el agua tiene esa capacidad de ascender lentamente, como la temperatura, e ir absorbiendo mucho, como hay una propiedad, lo tenía anotadito, espera, que el agua puede absorber como la energía que se requiere para elevar en un grados como Celsius el agua, creo que era 1 kilojoule por mol, no estoy seguro, creo que sí, déjame buscar. Dame un segundo, energía para elevar temperatura del agua. Dame un segundo. Eh, acá. No, era una caloría, que es 4,1868 joule. Ya, en el fondo yo necesito como aplicar esa cantidad de energía para elevar como en 1 grado la temperatura del agua. Pero no es lo mismo como para todas las sustancias. Entonces el agua tiene esta capacidad de tener un alto elevado calor específico. En el fondo un alto nivel al que debe llegar como la cantidad de energía que se debe proporcionar para que se eleve su temperatura. Entonces el agua como que soporta y soporta y soporta energía, energía, energía y va elevando de a poquito su temperatura, lo que permite la regulación térmica dentro de los organismos y en el exterior. Por eso es que el mar puede y absorber así como todo el día y a cada rato como energía, 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 energía del sol y no se va a ver afectado. ¿Se entendió? ¿Segura? Como no te queda nada con duda. Ah, y el calor de vaporización también quedaste con duda, ¿no? Ya, el de vaporización es parecido al alto calor específico, solamente que acá es como la temperatura que necesitas para que se evapore. Como en el calor específico significa que necesitas mucha energía para elevar su temperatura, y el calor de vaporización es que necesitas como una alta temperatura para que se evapore, para que la molécula salte. Lo que pasa es que tú al aplicar mucha temperatura, las moléculas de agua empiezan a romper sus interacciones, que son los puentes de hidrógeno, y empiezan a saltar como al aire y ahí entran en forma gaseosa. Entonces, en resumen, como alto calor de vaporización, alta energía que se necesita para evaporar, elevado calor específico, mucha energía que necesitas para elevar en 1 grado la temperatura del agua. Ah, ya, ya acá. La fuerza de cohesión. Lo que pasa es que las moléculas del agua generan como interacciones tan fuertes que permiten que algunas sustancias puedan como suspender en ellas, como estar como lo que decía, hay algunos insectos que pueden caminar en el agua. Y eso se produce por la tensión que genera el agua sobre la fuerza que ejerce esos insectos. Por ejemplo, por lo mismo,
Ese es un caso con insectos, pero la utilidad es que hay algunos iones que el agua puede transportar. Imagínate el agua como un río, ¿de acuerdo? Y que los iones son como barcos que van por el río. Entonces, el agua funciona como canal para poder transportar esos iones, y esos iones no se hunden porque posee una cierta tensión superficial. Es decir, porque es como una superficie. En el fondo es como un camino que recorre un auto. Y tú hay cachado que cuando tú vas en la carretera el auto no se hunde. Y eso es porque la tensión superficial de la carretera es tremendamente alta. Es mucho más alta que la del agua, obvio, pues tú no puedes andar en auto en el agua. Pero sí puedes andar por la carretera porque las moléculas se ordenan de tal forma que permiten que no haya espacios como en la superficie para que el auto se caiga. ¿Ya? Lo mismo pasa con el agua, pero con iones. Entonces tú tenías un magnesio, por ejemplo, y el magnesio puede ir por ahí, ¿cachai? Como tranquilamente nadando. Y a eso se refiere con la tensión superficial. Y además, la fuerza de cohesión permite que el agua sea prácticamente incompresible, que tú no la puedas comprimir, en el fondo. Esto se produce por las fuertes interacciones, como tú no, por ejemplo, un bloque de cemento no lo podéis como comprimir fácilmente, ¿cachai? Pero acá el agua, esa incompresibilidad aplica como para las articulaciones. Entonces, cuando tú vas a como hacer algún movimiento, el agua ahí no se va a comprimir, en el fondo, y va a permitir que tú puedas hacer este movimiento tranquilamente sin romperte una articulación. ¿Se entiende? Como participa como amortiguador, como porque es incompresible, ¿cachai? Tú lo apretás y como que la cuestión, no sé, se estira, ¿cachai? Pero retoma su forma natural. ¿Se entiende? O ya, bacán. ¿Alguien más quedó con dudas? ¿No? ¿No? Ya, creo que voy a ir cerrando entonces la sesión. Cuídense mucho, Nayeli y Joaquín, que estén bien. ¿No tienen ninguna duda para irme? ¿No? ¿No? Ya, voy a dejarte.